Buen día, mi nombre es Gisela Hernández Muñoz, soy estudiante de tercer semestre de la especialidad de Patología y Medicina Bucal de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El título de mi trabajo es Ameloblastoma, entidad de importancia clínica y su prevalencia en la población del Hospital General de Ciudad Juárez y un laboratorio privado. Los colaboradores son la doctora Celina Ceballos Sáenz, el doctor Juan Carlos Cuevas González, el doctor José Luis Osornio Rojas, el doctor Salvador Tobías Alonso y la doctora Carmen Andrea Aldana Lechuga. Como introducción, pues tenemos la definición de ameloblastoma según la OMS en su última edición en 2017 como una neoplasia benigna de origen epitelial o ontogénico de crecimiento progresivo que se caracteriza por una expansión con tendencia a la recurrencia local cuando no se remueve adecuadamente. Como lo mencioné, pues es de crecimiento lento, localmente invasivo. Se presenta entre los 30 y los 60 años de edad con un pico de incidencia en los 40 años de edad y va a ser más común que se encuentre en la mandíbula que en el maxilar, abarcando el 80% de los casos, mientras que en el maxilar solamente el 20% de los casos. La zona anatómica de la mandíbula en la que más se presenta generalmente es la región posterior, abarcando sobre todo el ángulo de la mandíbula. Como antecedentes, pues fue descrito por primera vez en 1827 por Cusack y su nombre es derivado de la palabra francesa amel, que significa esmalte, y la palabra griega blastos, que significa germen. Anteriormente también fue conocido como cistosarcoma o adamantinoma, para finalmente terminar con el nombre con el que lo conocemos actualmente, que es ameloblastoma. Realizamos un estudio en Ciudad Juárez en el que se recabó información sobre los casos de ameloblastoma en dos centros histopatológicos en un periodo de 11 años, abarcando del 2006 al 2017, en el que se encontraron 4 casos de ameloblastoma, de los cuales 3 de estos eran sólidos y uno era uniquístico. Los pacientes que lo presentaron fueron de sexo femenino, mientras que 2 fueron en maxilar superior y 2 en mandíbula. Globalmente se recabaron datos de artículos publicados entre 1995 y 2018, en los que se determinó que en África el 60.7% de los casos de ameloblastoma eran sólidos, mientras que el 25.5% eran uniquísticos, con un total de casos de 435. En Asia, el ameloblastoma sólido abarcaba el 64.9% de los casos, mientras que el uniquístico el 30.4%, con un total de 2.441 casos. En Australia, el sólido abarcaba un 82.9% de los casos, mientras que el uniquístico un 14.7%, con un número de casos de 41. Y en Europa, el ameloblastoma sólido se presentó en el 71.4% de los casos, mientras que el uniquístico en un 24.4% de los casos, con un total de casos de 119. Por lo que pues aquí se ve una clara evidencia de que el ameloblastoma sólido es el que más se suele presentar, tanto globalmente como en Ciudad Juárez. Sus características clínicas, pues como mencionamos, es de crecimiento lento. Cuando se nota, generalmente el tamaño del tumor ya es muy grande, como podemos observar en esta foto, que se ve esta tumoración bastante grande, que ya se encuentra aquí desplazando las piezas, inclusive el ala lateral de la nariz. Llega a este punto debido a que es indoloro, por lo tanto el paciente no acude a el diagnóstico, a menos de que vaya por otra razón y se le realice una radiografía. Llegan ya cuando los casos están pues bastante avanzados, y debido a la naturaleza de esta patología, pues tiene una proliferación celular bastante alta, entonces vemos estos tumores bastante grandes, pero radiográficamente tenemos 2 patrones principales con los cuales nos puede orientar hacia el diagnóstico del ameloblastoma.
El primer patrón es el patrón multiquístico, en el que vamos a observar esta lesión radiolúcida, donde se observan bordes escleróticos formando estas como patrón de pompas de jabón, que se observa en este caso en la zona posterior de la mandíbula, abarcando también el ángulo de la mandíbula. Y pues básicamente es este patrón en pompas de jabón, que es multilobular, con las zonas radiolúcidas y los bordes escleróticos, aunque también se puede presentar en un patrón uniquístico, donde pues se va a observar esta lesión radiolúcida unilocular, generalmente asociado a una pieza retenida. En ambos casos podemos observar el desplazamiento de piezas o la reabsorción de radicular de las piezas adyacentes al tumor. Entonces estos datos radiográficos nos van a dar nos van a orientar hacia un diagnóstico de ameloblastoma, que va a ser confirmado por medio de la histopatología. Pero antes de hablar de la histopatología, pues debemos de hablar un poco sobre la odontogénesis, que como sabemos, pues este es el proceso embrionario en el que las células del ectodermo y el mesodermo van a formar los dientes por medio de invaginaciones. Van a tener su inicio cerca de la 6ª semana del desarrollo del embrión, y se van a observar zonas de mayor actividad de las células, que van a dar origen a lo que será la lámina dental. Las capas germinativas que van a participar en la formación de los dientes van a ser el epitelio ectodérmico, lo que nos va a dar origen al esmalte, y el ectomesénquima, que nos va a dar origen al cemento, al ligamento, a la pulpa y el hueso. La odontogénesis consta de varias fases. Una de estas es la morfogénesis, que nos va a determinar el desarrollo y la formación de los patrones coronarios y radiculares, y otra es la histogénesis o citodiferenciación, donde se van a formar los distintos tejidos que ya mencionamos. La odontogénesis se va a dividir principalmente en 4 estadios principales, que es el estadio de brote, de casquete, campana y el terminal. El primero, que sería el de brote o yema, es donde va a haber un incremento en la actividad mitótica y las células se van a condensar en el fondo del saco del folículo dentario, y lo que después va a dar origen a lo que sería la papila dentaria. De aquí sigue el periodo del casquete, en donde van a proliferar las células del órgano del esmalte, y seguido del periodo de campana, en donde se va a determinar la morfología de la corona, donde ya se puede observar más claramente el retículo estrellado, y donde va a comenzar la síntesis de matriz del esmalte, terminando pues en el desarrollo de la pieza dental, donde ya se va a comenzar también la formación de la raíz, y donde la vaina epitelial de Herwin va a desempeñar un papel fundamental como un inductor y un modelador, que se va a dar por la fusión del epitelio interno y externo del órgano del esmalte. La histopatología, pues hay 2 principales teorías sobre la patogenia del ameloblastoma. Una de estas se relaciona a los restos de Malassez, que son los restos de la vaina de Herwin, y otra se asocia a los restos de la lámina dental. Molecularmente hablando, se sabe que hay una mutación en el gen BRAF, y que este es el gen que va a tener un impacto directo en la actividad mitoginal, lo que se va a traducir en una proliferación celular. Tenemos varios tipos de ameloblastoma. Tenemos el ameloblastoma sólido multiquístico, tenemos también el uniquístico, que estos también la radiografía nos va a orientar hacia un diagnóstico u otro, hacia un tipo u otro. También tenemos el tipo periférico, en el que la lesión no va a ser intraósea, sino que va a ser simplemente en tejidos blandos. Y tenemos también el tipo desmoplásico. Sin embargo, pues el que tiene
un mayor número de incidencia, como vimos anteriormente, es el sólido o el multiquístico. Asimismo, pues tenemos también varios patrones histológicos. Tenemos el patrón folicular, el patrón plexiforme, tenemos el patrón acantomatoso, el granular, el desmoplásico y el basaloide. Sin embargo, los que nos vamos a encontrar casi en la mayoría de los casos van a ser el folicular y el plexiforme. Pueden encontrarse uno u otro, o puede haber una combinación de ambos. Y los vamos a observar con un patrón infiltrante, donde vamos a ver estas células hipercromáticas de epitelio odontogénico, que al centro vamos a encontrar estas células estrelladas, semejantes al retículo estrellado en la odontogénesis, que va a formar este patrón en cordones o en folículos. Es por eso que se le llama pues plexiforme o folicular. Va a tener este patrón como parecido a una red, donde a la periferia vamos a tener estas células hipercromáticas del epitelio odontogénico, y al centro vamos a tener estas células estrelladas similares al retículo estrellado, que aquí a mayor aumento se observan muy claramente. Esta hilera o esta fila de células hipercromáticas de polaridad inversa, rodeando estas células estrelladas similares al retículo estrellado, en este patrón como enredo plexiforme. El tratamiento pues va a ser quirúrgico. Como sabemos, hay una alta probabilidad de recurrencia, que puede ir desde el 0 al 15%, dependiendo del tipo histológico, ya que hay tipos histológicos más agresivos, por lo cual pues los bordes de seguridad son de suma importancia para que haya la menor probabilidad de recurrencia. Y pues como conclusión, es de vital importancia el conocimiento de las características clínicas e imagenológicas del ameloblastoma, ya que al tratarse de una entidad sumamente agresiva y con alta recurrencia, el diagnóstico oportuno tendrá un impacto directo en el pronóstico y en el tratamiento de esta patología.